Saludos y bienvenidos a Sumo en el Podcast. Y hoy les traigo la pregunta: ¿qué pesa más? ¿Una cuerda de 15 kilos en la cintura o la sombra de un tío legendario en la espalda? Hoy en Sumo en el Podcast nos metemos en la mente de Hoshori, el dragón que alcanzó el cielo pero ahora lucha para no caer al abismo. Además, la shikona de hoy será Onosato. Y responderemos también por qué el nombre de Onosato no es solo un apodo, sino la declaración de guerra de su maestro. Y en nuestra palabra del día, prepárense para sentir el dolor y la gloria de la Suna. Descubriremos por qué esa cuerda blanca convierte a los hombres en dioses y qué secreto rojo esconde para los que sobreviven. Yo soy Frank. Tenemos todo esto y más en el episodio 3. Ajusten sus mawashis, respiren hondo, que aquí va. Noticias de la semana. Sube, que arranca. Sumo. Golpes. Pura crema. Noticias de la semana. Así mismo es, vamos con las noticias de la semana. Me da mucha alegría reportar de que esta semana empezamos con muy buenas noticias del establo Futagoyama. Empezamos con Mita, que acaba de cumplió el 13 de diciembre sus 24 años y lo celebró ya en su establo. Ya salió del hospital, ya está en el establo, todavía no está entrenando, obviamente. Esto fue una operación muy seria, pero ya parece que está volviendo a su vida normal. Le preguntaron qué metas desea cumplir en su año 24. Y él dijo que haré lo mejor que pueda a los 24. Este será un año de regreso para mí. Pidieron que reflexione del año pasado. Dijo, honestamente fue lo más intenso. Fue un año de subidas y bajadas porque logró llegar a Sekitori. Y ya llegando a Sekitori por primera vez se rompe la mano. Luego gana el torneo de Nagoya y luego terminó pues como terminó, con su lesión. Dice que fue lo más vivo que se ha sentido en toda su vida. Que fue un año donde se sintió completamente vivo. Declara que el próximo año trabajará duro para poder regresar. Dice que su meta es tratar de regresar para el torneo de Nagoya o el torneo de julio, pero que si está difícil, que tratará de regresar para el torneo de septiembre y que hará lo mejor que pueda. Cuando le preguntaron de su operación, dijo que lo único que hizo fue dormir y que no recuerda absolutamente nada. Estamos muy felices de ver a Mita de regreso y trataré de mantenerlos al día con su recuperación. Y continuamos con otra historia de recuperación y esta vez estamos hablando de Nabatame, que está de regreso en el dojo haciendo peleas de práctica. Nabatame, que se hizo una operación muy similar a la de Mita, ya está en camino de regreso. Dice que a pesar de haber vuelto al dojo, Nabatame ha sido brutalmente honesto sobre su estado actual. Nos cuenta que su sumo se siente antinatural y describe la sensación como algo extraño, llegando incluso a decir que se siente como que si su pierna ni siquiera fuera de él. Es interesante notar que, aunque se mantuvo activo con entrenamiento de fuerza durante su descanso, él mismo admite que sus tiempos de reacción y ese instinto de luchador todavía no ha regresado del todo. Y él, a su humildad característica, se mostró muy duro consigo mismo, mientras que sus compañeros lo elogiaban. Él insistía diciendo: no soy fuerte en absoluto, no sirvo para nada. Nabatame asegura que se operó para volver más fuerte que antes, no para volver como estaba antes. Por eso esta vez la clave será paciencia. Se ha comprometido a escuchar a los médicos y a su Oyakata, luchando contra su propia tendencia de ser impaciente y exigirse demasiado pronto. Esperamos verlo en el torneo de marzo. Ahora mismo Nabatame cayó hasta la cuarta división de Sandame. Está en el rango de Sandame 28. Si no participa en el torneo de enero, lo más seguro que caerá unos 30 rangos más, como a Sandame 58. Y eso sería para el torneo de marzo, si es que participa en el torneo de marzo. Nabatame mismo dice que él no tiene ninguna clase de prisa. Cuando se sienta listo es que va a regresar. El evento de entrenamiento junto entre todos los establos, el famoso Soken, se llevó a cabo el 5 de enero, en el cual participaron todos los luchadores del Sanyaku que no están lesionados, como Tamawashi o como el Papa Oso, que no participaron en esta ocasión, y los luchadores del rango 1 al 8, con algunos invitados especiales que tomaron el puesto de los luchadores del Sanyaku que no pudieron llegar a esta práctica. El Yokozuna Onosato llamó mucho la atención al declinar enfrentarse con sus compañeros de alto rango, o sea que no se enfrentó ni con Hoshoryu, ni Koto Sakura, ni contra Aonishiki. Onosato solo se enfrentó contra Hiradoumi y Ojo, con los cuales registró récords de 5-1 y 3-2 respectivamente. El presidente del consejo Hakaku
expresó escepticismo sobre la recuperación de Onosato, observando que parecía con miedo de meterse a fondo con ese problema en el hombro izquierdo y dudando que esté al 100% para empezar el torneo este domingo. Onosato mantuvo que está en camino para tener la forma física adecuada para el torneo, explicando que eligió a Hiradoumi para probar su propia agilidad y trabajar en su agarre del lado izquierdo. Goto Sakura, a pesar de un récord perdedor de 4-8 en el día, incluyendo un 2-5 contra Hoshoryu, fue elogiado por los oficiales por una exhibición proactiva y de ataque. Goto Sakura declaró que está completamente en forma y apuntando a la copa. Pero sin duda alguna que la historia del día fue Aonishiki contra Hoshoryu. Ellos no se enfrentaron durante el Tour de invierno, pero en el día de hoy se enfrentaron 10 veces y de las cuales Hoshoryu ganó 7. Hoshoryu estaba de muy buen humor ese día, levantando el pulgar y señalando que probó un montón de cosas y muchas parecieron salir bien. Expresó su deseo de enfrentarse a Aonishiki nuevamente esta semana y lo más seguro que visitará su establo para lograr eso. Mientras Hoshoryu celebraba, el presidente Hakaku fue crítico con la resistencia de Aonishiki, afirmando que no le quedaba nada para dar al final y que necesitaba realizar más combates para llegar a la cima. Aonishiki, sin embargo, defendió su régimen centrado en el acondicionamiento, declarando que está en el negocio de los resultados y que apunta a una segunda corona consecutiva. El día anterior, Aonishiki terminó 6-2 contra Wakamoto Haru y Waka Takakage en el establo Arashio. También Hoshoryu dominó en el establo Sakaigawa con un récord de 23 contra Daisho y Hiradoumi. También el día anterior, Ojo recibió a Onosato para entrenar, perdiendo la sesión 5-13. Ojo comentó que sus habilidades han mejorado, pero aún no está satisfecho. Esta semana es la última semana para afinar lo que hay que afinar antes del torneo. El torneo empieza este sábado 10 para nosotros, domingo 11 en Japón. Y con esto pasamos a... Bueno, el tema caliente de hoy no va a decir que está tan caliente, porque tampoco vamos a pretender que todas las semanas vamos a tener alguna clase de controversia o alguna clase de escándalo pasando en el mundo del sumo. Les garantizo que durante el año van a haber por lo menos mínimo 7-8 controversias así fuertes que le vamos a tener que dar seguimiento. O sea, para el próximo podcast o el siguiente, lo más seguro que voy a tener como un seguimiento de lo que está pasando en el establo de Kise, porque obviamente las cosas no van a pasar y nos vamos a olvidar de eso. Hay que ver qué pasó después. Por ejemplo, clarísimo que tengo que darme cuenta ahora cuando empiece el torneo quién no llegó, porque obviamente en el reportaje dijeron el luchador A o el luchador B le pegó, o el luchador A le pegó al luchador B, y no querían decir quién era. Pero sí tenemos claro que uno de esos luchadores, el luchador A, se retiró del sumo. O sea que ya no va a participar más. Y el luchador B, según entiendo, por la lesión que tuvo, no pudo participar en ese torneo. Entonces, para no hacerme tantas bolas, si me pongo a revisar nada más fácilmente quién participará ahora en el torneo de enero, que no participó en el torneo de noviembre, y quién participó en el torneo de noviembre, que se retiró para el torneo de enero. Entonces ya fácilmente ahí podemos saber quién es el luchador A y quién es el luchador B, ¿no? Así que tengan eso claro con el seguimiento que le voy a dar a la historia del establo Kise del podcast pasado. Ese es un seguimiento que sí voy a dar. Me tengo que dar cuenta quién no participó en el torneo pasado que está participando en este torneo, y quién sí participó o quién se retiró, porque en algún momento tienen que declarar qué luchadores se retiran. Es algo que es una noticia que sale y lo van a poner en la página oficial de la Asociación de Sumo, y se va a ver ahí retirado tal persona del establo Kise. Entonces ya sabemos quién era el luchador A y el luchador B. Bueno, nos hacemos la comparación y nada. Así que cuenten que les voy a informar eso. Ahora, el otro tema caliente es la situación de Onosato. Ahora que pasó, bueno, hace 2 días ocurrió la práctica entre todos los establos. ¿Qué es esta práctica de todos los establos? Básicamente los luchadores que están en el Sanyaku, los Osekis, los Yokozunas,
los Komosubis, los Sekiwakes y los luchadores que están del 1 al 8, la razón por la que la mayoría de la gente va a ver los torneos es para ver a estos luchadores pelear. Ellos hacen como una práctica enfrente de la asociación, de Hakaku, que es el chairman de la asociación, y de los demás miembros de la asociación que son importantes. Ellos se sientan ahí a verlos y practicar, ahí hacer batallas de práctica. Si en el torneo de Londres ellos estaban dando el 50%, en esta práctica yo diría que están dando como un 70-80%. ¿Por qué no un 100%? Porque, por ejemplo, Hoshoryu en esta práctica se la pasó peleando contra Onishiki. Ya sabemos por qué. Porque está buscando la manera de ganarle a Onishiki. Está buscando formas diferentes de ganarle a Onishiki. Entonces, él no es que está tirándose con todo para ganarle a Onishiki. Lo que está haciendo es tratando cosas para ver qué funciona contra Onishiki. Y a Onishiki está haciendo lo mismo. Lo mismo con Koto Sakura, lo mismo con Onosato. ¿Por qué me enfoco en Onosato? Porque Onosato en esa práctica se rehusó a pelear contra Hoshoryu, contra Onishiki y contra Koto Sakura. Contra el único miembro del Sanyaku que Onosato sí se enfrentó fue contra Ojo. Se enfrentó contra él 5 veces y perdió 2 veces de las 5. La otra persona contra quien sí se enfrentó fue contra Hiradoumi. Él se defendió diciendo que se enfrentó contra Hiradoumi para probar su propia agilidad y trabajar con su agarre del lado izquierdo. Y contra Ojo se enfrentó, según entiendo, históricamente el Yokozuna 1 del oeste se enfrenta contra el Komusubi 1 del este en el día 1 del torneo. O se enfrenta con el Komusubi 1 del este o se enfrenta contra el Maegashira 1 del que en este caso sería Ichi Yamamoto. Hakaku, el presidente de la asociación de sumo, incluso dijo al final de la práctica que parece que Onosato no se ve bien con ese lado izquierdo y que parecía como que no se estaba metiendo a fondo con ese brazo como para no complicarse. También es curioso que después de que se enfrentó contra Hiradoumi y contra Ojo, después de un total de 11 batallas, se quitó por completo y no peleó con más nadie. Ni siquiera le prestó el pecho a nadie, no hizo más nada. Hizo esas 11 batallas y ya, terminó su día de trabajo por el día de hoy. Eso a mí personalmente yo creo que está raro. Yo creo que se ve bien raro que Onosato no se haya esforzado más en la práctica e incluso que dejara dudas así con el consejo, con la asociación japonesa de sumo, que estaban todos ahí viendo. O sea, puse un par de videos y fotos cuando empecé el video en la sección de noticias y ahí se ven, están todos viendo todo lo que está pasando y tuvieron esa observación que parece que Onosato no está al 100%. Y eso puede ser complicado para el torneo porque este es el primer torneo del año en Tokio y el Yokozuna japonés parece que no está al 100%. Cuando estamos hablando de peleas de torneo, ustedes lo han visto, ellos lo dan todo, o sea, se tiran al vacío. Y solamente, o sea, puede ser que después de una batalla o 2 batallas Onosato se vuelva como a lesionar ese brazo y pueda decir adiós al torneo. Mejor me voy porque no me quiero lesionar. No quiero que me pase como mi Oyakata Kisenosato, que peleó lesionado y después su carrera no fue la misma por el resto de su carrera. Incluso Kisenosato, después de que ganó ese torneo lesionado, ya hizo 2 torneos, 3 torneos y se retiró porque no podía pelear más. Pues su lesión fue demasiado. Entonces, esa es una curiosidad que tengo ahí con Onosato. Porque sí se comportó un poquito raro en esta práctica de todos los establos. El segundo tema yo diría que sería Hoshoryu contra Onishiki. En toda la gira de invierno, la gira que hicieron de provincias en invierno, donde visitaron muchas provincias, hicieron algo similar a lo que hicieron en Londres, pero en varias provincias de Japón, donde usualmente no se hace un torneo, para darle oportunidad a la gente de esas regiones que vayan a ver a los luchadores y que puedan ver prácticas, que puedan ver batallas como las batallas que se vieron en Londres. Hoshoryu nunca se enfrentó contra Onishiki ni practicaron juntos. O sea, no sé por qué, porque Hoshoryu ya tenía en mente, él ya lo había dicho, que tenía que practicar más con Onishiki, porque obviamente a Onishiki le está ganando y él como que todavía no encuentra la manera de ganarle a Onishiki. Ayer, el día de la práctica de todos los establos, Hoshoryu se enfocó más en pelear contra Onishiki. Pelearon 10 veces y de las 10 Hoshoryu ganó 7. Tengo que recalcar que a Onishiki estaba perdiendo más ya cuando entraba en su segunda o tercera pelea corrida.
que fue algo que le llamaron la atención. No le llamaron la atención, fue una crítica que le hicieron la asociación de sumo, que parece que el tanque de gas de Onishiki se gasta demasiado rápido, que le falta estamina, porque después de 3-4 batallas ya no tenía más para dar y se cansaba rapidísimo y ya le ganaba a cualquiera. No voy a decir que Hoshoryu le ganó siempre a Onishiki cuando estaba cansado, pero la otra realidad es que Hoshoryu dijo que él lo que estaba haciendo es intentando cosas nuevas o intentando un par de cosas para ver cómo puede meterle la mano a Onishiki para poder ganarle. Otra cosa es que Hoshoryu dijo que él quería ir al establo de Onishiki, que iba a pasar por su establo esta semana. Pues esta semana usualmente pasa mucho eso. Todos los clans, todos los Ichimons se juntan, los luchadores de los diferentes establos que están en el mismo clan, y practican juntos para prepararse para el torneo. Hacen como lo que pasó ahora, pero entre los establos que pertenecen al mismo clan. Y Hoshoryu dice, voy para tu establo mañana. Ellos se preparan, lo reciben y pa'lante. Es una ventaja que él tiene como Yokozuna. Y él ya dijo que quería ir al establo de Onishiki, para Ajigawa se llama el establo, para entrenar con él más aún. O sea que se va a preparar. Tiene a Onishiki en la mira. Es como que está diciendo, cualquier otra persona me puede ganar, y si me gana sería por un error o por cualquier cosa. Pero Onishiki es el que me sabe ganar. Entonces voy a entrenar con él para por lo menos tener una mejor oportunidad para ganarle en el torneo. Por eso yo pienso, porque Onosato se ve herido y porque Hoshoryu está haciendo la tarea. No se está reclinando de que soy el Yokozuna o lo que sea. No, está haciendo la tarea. Se mantuvo activo durante todo el torneo de invierno. Tuvo un par de días de break cuando fue a Mongolia a hacer celebraciones y eso, y regresó otra vez a darle. O sea, Hoshoryu parece que está muy concentrado. Dice que aunque tenía la rodilla vendada en la práctica, dice que la rodilla no le molesta para nada y que está listo, o si no está listo, está casi al 100% para el torneo de enero. Yo creo que Hoshoryu tiene una gran posibilidad de ganar este torneo. Y también teniendo en cuenta que a Onishiki, como Ozeki nuevo, todavía no se ha adaptado muy bien al tren de vida. Puede ser que esto de que le falta gas en el tanque, que le falta estamina, es que no ha tenido oportunidad de entrenar como entrenaba, porque ahora tienen que hacer todas esas cosas que tienen que hacer los Ozekis. Entrevistas, shows de televisión, cenas, esto, aquello, lo otro. Tiene que hacer todo eso que es nuevo para él, y no ha encontrado el tren de vida nuevo para adaptarse a esa vida nueva de ser un Ozeki. Yo creo que por eso, y más que nada, Hoshoryu tiene gran posibilidad. No le quito nada a Onishiki, no le quito nada a Onosato. Onosato puede ser que diga, ¿sabes qué? Le voy a ganar a todo el mundo con el brazo derecho, no hay pedo. Y puede ser que pase así. Pero el que se ve como más concentrado y más listo ahora mismo, para mí, de lo que he visto y de lo que han dicho, es Hoshoryu. Y ese para mí es el tema caliente, y quiero que opinen ustedes aquí abajo. ¿Qué piensan? Quiero que me dejen 3 opiniones en los comentarios. ¿Qué también le irá a Onishiki en este torneo? Teniendo en cuenta que Onishiki, el peor récord que ha tenido en la primera división es 11-4. ¿Se retira Onosato del torneo a mitad de torneo, a principio o en algún momento? ¿O creen que Onosato va a terminar el torneo sí o sí, lesión o no? Va a terminar el torneo. ¿Y quién creen que va a ganar el torneo de enero? Dejen eso en los comentarios, que saben que siempre los leo. La palabra de hoy es Suna. Físicamente es solo una cuerda de cáñamo y cobre que pesa aproximadamente 15 kilos. Han habido unas que pesan más y otras que pesan menos, pero espiritualmente es la forma entre lo humano y lo divino. En la religión sintoísta, esta cuerda, llamada Shimenawa, se usa para rodear árboles sagrados o rocas donde habitan los dioses. Al ponérselas en la cintura, el Yokozuna deja de ser un atleta y se convierte en un Akitsukami, en un dios viviente. Dicen que la Suna corta la piel y corta la respiración, no por lo apretada, sino por la responsabilidad de ser perfecto. Un dato fascinante, la Suna no se compra en una tienda, se fabrica a mano en una ceremonia llamada Suna Uchi. Todo el establo tiene que colaborar. Docenas de luchadores agarran las hebras de cáñamo y las retuercen al unísono, sudando la gota gorda mientras el maestro dirige el ritmo. Por dentro, la Suna tiene siempre un núcleo de cobre. Eso es usado para poder hacer esas figuras perfectas que se mantienen a las espaldas del Yokozuna.
Es decir, el Yokozuna literalmente lleva la fuerza de sus compañeros y un esqueleto de metal alrededor de su cintura. Aunque parece indestructible, la Asuna es efímera. Y por daños de sudor o porque se ensucia con la arcilla hay que rehacerlas 3 veces por año, antes de los torneos de Tokio. La cuerda vieja no se tira a la basura. En vez de hacer eso, se corta en pedacitos y se regala como amuleto de la suerte a los patrocinadores y fans más leales. Es una reliquia que se recicla en suerte. La Asuna no tiene precio, o mejor dicho, su precio es incalculable. Aunque no se vende, los materiales son de la más alta calidad. Obviamente tenemos el cáñamo blanco puro y es muy costoso y difícil de conseguir en esa pureza. También tenemos el alambre de cobre que sirve como núcleo. Se estima que solo en materiales puros podría valer varios miles de dólares, pero nadie le pone etiqueta. Para ponerlo en contexto, a diferencia de la Asuna, los Kesho Mawashi, los delantales bordados que usan los rikishis, sí tienen precio y suelen costar entre $8,000 y $50,000 o más, dependiendo del bordado y los hilos de oro. La Asuna está por encima del dinero porque representa a un dios viviente. Pero antes de cerrar este segmento les dejo un secreto que pocos conocen. Dijimos que la Asuna era blanca por pureza, ¿verdad? Bueno, existe una excepción. Cuando un gran Yokozuna retirado logra llegar a los 60 años, la edad de Kanreki o renacimiento en Japón, se le permite volver a subir al dojo para una última ceremonia. Pero en esa vez no lleva la cuerda blanca, lleva una Asuna roja brillante. El rojo simboliza el regreso a la infancia, el haber completado el ciclo completo del zodiaco y volver a nacer. Es un homenaje a la supervivencia, así que blanca es para el dios que lucha y roja es para la leyenda que sobrevivió. Y esa fue la palabra del día. El perfil, mira aquí, conoce a Rikishi directo para ti. Nombre y flow en un solo beat. El perfil. El perfil del día de hoy será el Yokozuna Hoshoryu. Dicen que la sangre no miente, pero a veces la sangre pesa más que una montaña. Imaginen crecer bajo la sombra más grande que ha visto el sumo moderno. No eres solo un niño con talento, eres el sobrino. Hoshoryu, de nombre Sugaracha Bayan Busaren, llegó a Japón no solo con un sueño, sino con el mapa trazado por su tío, el legendario Yokozuna Asashoryu. Hoshoryu nunca quiso ser una copa. De hecho, ni siquiera vino a Japón buscando el dojo. Su primer amor fue el judo. Fue su tío, Asashoryu, quien hizo la jugada maestra. Envió al joven Hoshoryu a vivir y entrenar bajo la tutela de su propio antiguo rival de secundaria, Akiyoshi Nagai. Nagai fue el rival de Asashoryu en la secundaria y, según él, el único hombre que lo hizo sufrir. El consejo de Asashoryu para Hoshoryu fue el siguiente: si quieres superarme, aprende del único hombre que me hizo sufrir. Así, el joven de las gafas redondas a lo Harry Potter cambió el tatami por la arena arcillosa. Al no tener el peso masivo de los demás, él tuvo que cambiar su estilo completamente y en vez de empujar y forzar a su oponente hacia afuera, lo que buscaba más es desequilibrarlo. Desarrolló una técnica tan afilada que cortaba el aire, especializándose más en lanzamientos. Su llegada al dojo profesional en enero del 2018 no fue silenciosa, fue un estallido. Hoshoryu ascendió por las divisiones inferiores como un relámpago, ganando el título de Jonin Dan invicto. Pero el destino tiene sentido del humor. Su primera gran pared no fue un veterano, sino otro heredero real. En sus primeros días se topó con Naya, el actual Ojo, nieto del gran Yokozuna Taiho. Aquellas derrotas iniciales ante el príncipe encendieron algo oscuro y necesario en Hoshoryu. Entendió que el apellido no gana combates. La verdadera transformación llegó en julio del 2023. En Nagoya, con la presión al límite, Hoshoryu dejó de ser una promesa y se convirtió en realidad, alcanzando su primera Copa del Emperador y ganándose el rango de Ozeki. Pero Ozeki es ser fuerte. Ser Yokozuna es ser un dios solitario, pero el camino al cielo está pavimentado con el infierno. El verdadero punto de quiebre fue el torneo de Año Nuevo, enero de 2025. El aire en el Kokugikan estaba cargado de despedida. El gran Teru no Fuji, el último monstruo de la vieja guardia, luchaba sus últimos combates. El trono estaba a punto de quedar vacío y el sumo buscaba desesperadamente un heredero. Hoshoryu no pidió permiso,
derribó la puerta. Durante 15 días luchó poseído. No era solo técnica, era hambre pura. Mientras el viejo Yokozuna decía adiós, el lobo devoraba a sus rivales uno a uno, sumando victorias con una urgencia violenta. Al levantar esa copa del emperador, no solo ganó un torneo, hizo algo más grande. Obligó al consejo a entregarle la Suna. Fue el momento en que el sobrino murió y nació el Yokozuna número 74. El mundo del sumo celebró el inicio de una nueva dinastía, pero la cima es un lugar solitario y ventoso. Desde su ascenso, la gloria se le ha escapado de entre los dedos. Sin copas del emperador como Yokozuna, 10 Kimboshi entregado y una dolorosa rivalidad con el nuevo monstruo, Onosato, y la humillación ante el novato Aonishiki en Kyushu. Oshoryu es técnico, es brillante, pero hoy está herido. No físicamente, sino en su orgullo. El Consejo de Deliberación lo cuestiona, los fans murmuran, pero cuidado con dar por muerto al lobo dorado. Quienes lo conocen saben que su mejor sumo no nace de la calma, sino de la rabia. Esa mirada que vemos antes del Tachi-Ai no es teatro, es la promesa de violencia técnica. Ahora, acorralado contra la pared para el torneo de Año Nuevo, Oshoryu ya no pelea por un título, pelea por su identidad. Pelea para demostrar que la cuerda blanca en su cintura no es un regalo del destino, sino una conquista de su propia alma. En el 2026, Oshoryu dejará de ser el sobrino para siempre. O se convertirá en la leyenda que prometió ser, o será devorado por la nueva era. El lobo está hambriento, y un lobo hambriento es el más peligroso de todos. Y la Shikona de hoy, como vamos en orden, será de Daiki Nakamura, mejor conocido para nosotros como Onosato. El nombre está dividido en 3 kanjis: Dai u O, que significa grande, inmenso, No, la partícula de posesión, y Sato, que significa aldea, pueblo o villa. So, literalmente significa la gran aldea. Pero en el sumo los nombres nunca son literales, son profecías. Este Sato, aldea, no es cualquier lugar, es el mismo kanji que lleva su maestro, Yokozuna Kisenosato. En el caso de Kisenosato, el nombre significa la aldea de la fuerza rara. Al darle este kanji, el maestro no solo le dio un nombre, le dio las llaves de su propia casa. Pero hay una capa más profunda aún. Este nombre no es nuevo, perteneció originalmente a Onosato Mansuke, un Oseki legendario de los años 1920. ¿Saben cómo le llaman a Mansuke? El dios del sumo. No por ser invencible, sino por su corazón puro y su fuerza inmensa. Durante casi un siglo este nombre durmió en los libros de la historia. Kisenosato confesó que consideró usarlo él mismo cuando ascendió a Ozeki, pero sintió que no era el momento. Lo guardó en un cajón mental esperando al elegido. Incluso viajó personalmente a la prefectura, o sea, al pueblo de Aomori, para pedir permiso a los descendientes del Onosato original. Así es de sagrado este nombre. Más allá de la historia, este nombre carga con la herencia directa del establo Naruto. No es solo un kanji, es un testigo que se pasa de mano en mano. Todo comenzó con el Yokozuna Takanosato, el Sato original, conocido como el papá de hierro. Él pasó el kanji Sato a su discípulo predilecto, Kisenosato. Y ahora Kisenosato se le entrega a Onosato. Takanosato, Kisenosato y Onosato. 3 generaciones unidas por una sílaba, para que entiendan la magnitud. Kisenosato no solo mira desde fuera cuando están entrenando. El maestro se pone el mawashi y entra en el barro para entrenar cuerpo a cuerpo con su pupilo, transmitiendo en cada empujón la fuerza que él mismo recibió de Takanosato. Al nombrarlo así, le dijo al mundo: este es mi hijo espiritual, este es el heredero del trono. Cuando Daiki Nakamura, o sea Onosato, recibió el nombre, fue una declaración de guerra de parte de Kisenosato. Él decía: aquí está el hombre que cargará con la historia, el que será más grande que su propia aldea. Y vaya si se cumplió. En mayo del 2025, Onosato se convierte en el Yokozuna número 75. Demostró que esa gran aldea no era un pueblo pequeño, era el imperio entero del sumo japonés recuperando su trono. Y esa fue la Shikona de hoy. Preguntas y predicciones.
Bueno, y en este podcast sí voy a hacer predicciones porque ya estamos muy cerca del torneo y yo creo que llegó el momento de hacer predicciones. Y para las predicciones lo que voy a hacer es que voy a hacerlo vía esta página que se llama Kashi Clash. Y es un juego como de fantasía donde eliges los luchadores que tú crees que les va a ir mejor en su sección. Es muy fácil de unirse, entras aquí arriba en la esquina de la derecha, haces una cuenta, voy a poner el link de Kashi Clash ahí en la descripción para los que quieran participar. Hoy es el 2 de enero en lo que estoy grabando esto, así que quedan 8 días y 11 horas para unirse. Creo que tienen hasta 2 horas antes de que empiece la primera división y ahí cierran el juego y ya, valió. Ya no se pueden hacer cambios, ya no se puede unir nadie más. Así que si lo quieren hacer y están viendo este podcast el jueves en la noche, lo voy a sacar, pues apresúrense porque no queda mucho tiempo. Ya yo hice mi cuenta, voy a entrar al torneo. Déjame traducir la página al español para que puedan ver la descripción en español, ya que está. Entonces las reglas son muy fáciles. Eliges un luchador en cada sección. Cada vez que una de tus selecciones gane una pelea, tienes un punto. La Copa del Emperador se otorga al jugador con mayor total de puntos y las clasificaciones de los jugadores se actualizan al final de cada torneo. Y aquí está el Banzuke de primera división para el torneo de enero. Y se dividen por sección. Tenemos la sección de abajo, la del medio, la del Joy, los Komusubi Sekiwakes y terminando con los Osekis y Yokozunas. En este caso tenemos 2 Osekis y 2 Yokozunas, así que va a estar muy buena la cosa. Pero vamos, yo voy a empezar por aquí por abajo. Tenemos a Chiyosoma, que le fue muy bien el torneo de noviembre. Nishiki Fuji, que también le fue muy bien. Abi no le fue tan bien. Se espera de que como está bien abajo en el Banzuke le va a ir muy bien. Es posible que a Abi le vaya muy bien dependiendo si la lesión de los codos, creo que es la lesión que le está molestando, se ha mejorado o no. Mitakeyomi y Tomokaze son 2 luchadores que usualmente o terminan con 7 y 8 o terminan con 8 y 7, así que no es necesariamente la mejor apuesta. Asahakiryu puede ser una muy buena apuesta. Y Asanoyama también pueden ser muy buena apuesta. ¿Por qué digo eso? Porque miren, en el torneo de noviembre y en el torneo de septiembre, Asanoyama tuvo récords de 12 y 3 en esos 2 torneos. Asahakiryu, por su lado, que está debutando en primera división, ganó el torneo de septiembre con un récord de 13 y 2. Y también tuvo un récord de 10 y 5 en el torneo de noviembre, teniendo claro que estaba en Yuryo 2 y obviamente la competencia fue más fuerte. Por eso no lo elijo, y otra razón es que Asahakiryu y Asanoyama pertenecen al mismo establo, o sea que ellos dos nunca se van a enfrentar. Ahora mismo mi decisión está entre Asanoyama y Asahakiryu. Cualquiera de estos dos les puede ir bien. Me voy con Asanoyama más que nada porque Asanoyama tiene más experiencia en primera división que Asahakiryu. Asahakiryu está entrando por primera vez a la primera división y puede ser que le vaya muy bien o puede ser un shock. También la mayoría de estos luchadores, ellos ya han visto y recientemente, tal vez no a Shishi o Mitakeumi o Tomokaze o el mismo Tobizaru, pero los demás o acaban de subir de segunda división o estuvieron en segunda división, como Ryuden, por ejemplo, que subió y bajó. Se ha pasado el año 2025 subiendo y bajando de segunda división. Por ejemplo, Asanoyama y Tobizaru creo que hace mucho que no se ven, pero también puedo hacer esa pregunta. Puedo venir a esta página, poner Asanoyama y poner a Tobizaru. Y puedo ver cuántas veces se han enfrentado. Puedo ver que se han enfrentado 3 veces y de las 3 veces Asanoyama ha ganado las 3. La última vez que se enfrentaron fue en el 2023. Obviamente ninguno de los dos son los mismos luchadores, pero si apuesto a alguien, apuesto a Asanoyama en ese caso. Otra vez, vamos a ver, creo que Asanoyama y Shishi tampoco se han enfrentado en ningún momento. Déjame ver, puede ser que en segunda división. Shishi, ellos dos nunca se han enfrentado. Eso va a estar interesante cuando se enfrenten, porque sí le toca muy temprano. Estamos hablando de día 3, puede ser que se enfrente, porque a Asanoyama le toca con Oshoumi. Esa puede ser una batalla que también ya ocurrió. A ver, Oshoumi
Ahí está Oshoumi. Tampoco se han enfrentado. A Oshoumi no le fue muy bien en el torneo de noviembre. Yo creo que esta es una batalla que Asanoyama puede ganar fácilmente. Hatsuyama, vamos a ver. Se han visto 2 veces y cada cual ha ganado una. Oshidashi igual para los dos. O sea que para mí creo que Asanoyama va a ser el más fuerte de esta sección. Después de que entremos en la segunda semana, si Asanoyama entra con, por ejemplo, un 6-1, un 5-2, o vamos a decir un 7-0, ahí es cuando Asanoyama se va a tener que enfrentar contra luchadores de acá arriba. Contra Toki Hayate, por ejemplo, que ya le ha ganado en el pasado, contra Gonoyama, Shodai, etcétera, etcétera. Ahí es donde se pone la cosa un poco fuerte para Asanoyama, pero sería lo mismo con Asahakiryu, y yo creo que hasta peor, porque Asahakiryu nunca se ha enfrentado contra esos luchadores, y menos en primera división, que es su debut. Así que para esta sección me voy a quedar con Asanoyama. Seguimos con la siguiente sección. Tenemos a Hirado Umi, que no creo que le va a ir muy bien. Oshoma, que está entre 2. Shodai, que le fue pésimo en noviembre. Yo creo que puede rebotar, pero le fue pésimo en noviembre. Gonoyama le fue más o menos también. Si no me equivoco, a Gonoyama tuvo un récord de 9-6. Deja ver. Gonoyama en noviembre, 9-6, sí. Un récord de 9-6, o sea que le fue más o menos. No le fue tan bien, pero le fue más o menos. También tenemos a Toki Hayate, que le fue bien también, creo que fue 9-6 también. Obviamente tenemos al rápido y furioso Fuji Nokawa, pero ese es el rango más alto en primera división de Fuji Nokawa. Está estrenando rango ahí. Ahí está. La cajita roja significa que está estrenando rango. Entonces puede ser que no le vaya muy bien. Igual con Toki Hayate. Ese es el rango más alto de Toki Hayate en primera división. O sea que tampoco puede ser que no le vaya muy bien. Puede ser que sea un shock. Roga usualmente por aquí es muy raro que tenga un 7-8, un 8-7. Kotoshoho puede ser. Ese fue el campeón del torneo de julio. Y Kimbosan también. Yo creo que esta es la sección más difícil de todas. Aquí hay que hacer una decisión. Dios mío. Esta sí está difícil. Onokatsu puede ser también que le vaya bien. Vámonos con el rápido y furioso Fuji Nokawa. Y es totalmente una adivinanza. Si le soy 100% sincero. Porque técnicamente si Shodai viene con los pantalones puestos, va a arrollar a todo el mundo. Igual con Gonoyama, igual con Kotoshoho. Pero no se vieron bien. De todos estos, el que se vio mejor en noviembre fue Fuji Nokawa. Pero la segunda semana no le fue tan bien. Así que me voy con Fuji Nokawa. Puede ser que me decepcione en este torneo. O nos decepcione a Fuji Nokawa. Pero prefiero que me decepcione Fuji Nokawa a que me decepcione Shodai, que ya sabía que era una gran posibilidad. Así que me voy con Fuji Nokawa en esta sección. Vamos ahora a la más fuerte de todas. Tenemos a Ichi Yamamoto, que le fue muy bien en noviembre. Ura Takanosho, que le fue pésimo a Takanosho, perdió rango de arriba. Daieisho, que le fue muy bien. Este puede ser voy a ponerlo ahí por ahora. Yo creo que esta es mi selección de esta sección. Shuranoumi, Atami Fuji, Hakuno Fuji, no se puede olvidar uno de Hakuno Fuji. Y yo, no había visto a Yoshino Fuji. Esta es una decisión fácil. Me voy con Yoshino Fuji en esa sección. Creo que Daieisho puede ser el segundo mejor en esa sección. Pero creo que Yoshino Fuji viene con todo para subirse a los Sanyakus. Y por ejemplo, de todos estos, el único que le ganó a Onishiki, aparte de Wakata Kakage porque le aplicó una Genka, fue Yoshino Fuji y le ganó bien. Así que me voy con Yoshino Fuji para esa sección. Ahora entramos a la sección de Sekiwakes y Komosubis. Y tenemos a Kirishima, Oho, el Papaoso Takayasu y Wakamoto Haru. Wakamoto Haru ya dijo que se la va a llevar suave. O sea, ya lo dijo en una entrevista que está viendo la longevidad de la carrera en vez de estar buscando rangos y eso. Así que de una, ya nada más por lo que dijo, me quito de Wakamoto Haru. Y el Papaoso ya sabemos que o le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Yo creo que
como está en Sekiwake, y no, en realidad no pienso que el Papaoso esté buscando subir a Ozeki. Yo creo que el Papaoso termina con un 8 y 7 a lo más. Tal vez un 7 y 8 y baja otra vez a Komusubi para mantenerse ahí en el Sanyaku. Pero yo creo que estos dos están afuera. Ahora, de este lado, ojo, perdió el rango de Sekiwake por casi nada. El rango de Komusubi no es tan fácil. Por ejemplo, torneo de noviembre, día 1. Onosato, Yokozuna 1 del este se vio con el Komusubi 1 del oeste. Mientras que Hoshoryu, a ver, ¿con quién se enfrentó el Komusubi? El Komusubi Takanosho se enfrentó contra el Mageshira 3. El Komusubi 1 del este se enfrenta al Mageshira 3. Entonces, en el caso de... Vamos al Banzuke. En el caso de Ojo, Komusubi 1 del este, Mageshira 3, Haku no Fuji. Yo creo que ahí se va Haku no Fuji. El que era Haku Ojo. Pero no sé, no me inspira. Esta está difícil también. Está entre Ojo y Kirishima. Yo creo que Kirishima viene con todo para volver a Ozeki. Y teniendo en cuenta que en el torneo de noviembre Kirishima terminó con un récord de 11 y 4, necesita por lo menos un 11 y 4 para mantener la búsqueda de Ozeki en vida. Así que me voy con Kirishima en esta sección. Y ahora vamos al tope. Hoshoryu, Koto Sakura, Onosato y Aonishiki. De empiece, obviamente, ya sabe, yo no voy a pedir a Koto Sakura. Koto Sakura está en el punto de su carrera de que todavía no se encuentra, no sé qué le está pasando. 8 y 7 es lo mejor que ha hecho en mucho tiempo. O sea, si miran el torneo de... Bueno, no solo el torneo de noviembre, pero miren. Este es el torneo de noviembre, 8 y 7. El torneo de septiembre, 8 y 7. Perdón, 9 y 5. Y se fue al final. El torneo de julio, 8 y 7. 8 y 7. 8 y 7. Aquí estuvo en Kadoban. Su mejor torneo en el último año fue el torneo de noviembre 2024, donde ganó el torneo con 14 y 1. Él debía de haber sido el primer Yokozuna y no lo logró. O sea, en el torneo donde lo tenía que lograr, terminó con un 5 y 10, que fue pésimo. Y después de ahí como que no se vio igual. Por eso después de ahí fue 8 y 7, 8 y 7, 8 y 7. Y estamos hablando de un 8 y 7 que, por ejemplo, en este torneo lo obtuvo en el día 13. Y aquí en el día 12, aquí lo obtuvo en el día 14. Igual en este torneo fue en el día 14 que obtuvo esa octava victoria para no entrar en Kadoban. Y la realidad es que para un Ozeki 8 y 7 no funciona. Un Ozeki se supone que tiene que tener 10 victorias o más. Eso es lo que le dicen el Kashikoshi de un Ozeki. Así que yo no me voy con Koto Sakura aquí. Entonces queda piedra, papel o tijera. Onosato obviamente está matando la liga. Y la elección fácil o la elección segura aquí es Onosato. Obviamente. Aonishiki viene de ganar el campeonato, pero viene subiendo al rango de Ozeki. ¿Y qué pasa con eso? Si vemos, este es Koto Sakura. Si vemos lo que usualmente pasa, usualmente, no siempre. Koto Sakura, cuando le dieron el rango de Ozeki, estamos hablando de enero 2024, con un 3 y 2, un Jun Yusho, o sea, terminó segundo lugar. Y le dieron el rango de Ozeki porque entre 9, 11 y 13 fue suficiente para ellos decir, sí, es suficiente. Y su próximo torneo fue un 10 y 5. Eso es más o menos normal. Se espera más, pero es más o menos normal. Onosato, situación similar. Viene Yusho en el torneo de mayo, 9 y 6, pero regresa con un 3 y 2 Yusho, le dan el rango de Ozeki y el próximo torneo 9 y 6. ¿Por qué? Porque muchas cosas pasan entre ese torneo que te nombren Ozeki y después todo lo que tienes que hacer, responsabilidades de medios, responsabilidades con la asociación, responsabilidades de entrevistas, de escenas, de
O sea, tienes que hacer un montón de cosas ahora que eres Ozeki, que no hacías cuando eras otra cosa, cuando eras Sekiwake, cuando eras Mageshira. Entonces no se acoplan al tren de vida todavía y el sumo sufre un poco. Porque, por ejemplo, a Onosato le tomó 2 torneos entrar en el tren, en el nuevo tren de vida. Y después de ahí, o sea, imparable. Vamos con Hoshoryu igual. Hoshoryu llega a Ozeki. Otro ejemplo bien claro. Termina el torneo de abril 2023, 10 y 5. Después, mayo 2023, 11 y 4. O sea, ahí tiene 21 victorias. Necesita 33. Entonces, en el torneo de julio 2023, Yusho con 12, ahí están las 33, más el Yusho le dan Ozeki. ¿Qué pasa en el torneo de después? 8 y 7. Y el 8 y 7 que se obtuvo los últimos 2 días del torneo. O sea que casi no lo tiene. A lo que voy, perdón, aquí arriba. A lo que voy. Cuando un Ozeki debuta, usualmente ese torneo no le va muy bien. Después de ahí, Hoshoryu empezó como a subirle, le bajó aquí, empezó a subirle otra vez, ganó el Yushu acá, etcétera, etcétera. Ozeki nuevo, usualmente no le va muy bien. Por eso les digo, si a Onishiki no le va bien y termina con un 8 y 7, es normal. Completamente normal. Por eso no elijo a Onishiki. Tampoco a Koto Sakura. Entonces, entre Hoshoryu y Onosato, si tengo en mente que a Onishiki no le va a ir tan bien, aunque le gane a Hoshoryu porque siempre le he estado ganando, y aunque Onosato le gane a él, Hoshoryu usualmente le gana a Onosato. Yo creo que este torneo es de Hoshoryu y me voy con Hoshoryu para esta sección. Entonces, para mis secciones, entre Yokozunas y Ozeki tengo a Hoshoryu. Sekiwakes y Komosubis voy a elegir a Kirishima. En el Joy voy a elegir a Yoshinofuji con un posible Daeisho que puede ser que le vaya muy bien. Esto es paréntesis. Creo que Ichi Yamamoto termina con un récord de 9 y 6, 10 y 5. Creo que Wakamoto Haru pierde el rango de Komosubi y Ichi Yamamoto va a reemplazarlo ahí arriba. También hay otra posibilidad de que Ojo termine con un 7 y 8 también. Y creo que Yoshinofuji termina con un 8 y 7, 9 y 6 y va a subir a Komosubi también. Eso es a paréntesis aparte. En la sección de M6 a M10, creo que Fuji no Kawa es mi mejor opción aquí. Kinbon-san puede ser buena opción ahí. Shodai, si viene a pelear, puede ser buena opción ahí. Konoyama puede ser buena opción. Aquí las opciones están variadas. Pero creo que me voy con el rápido y furioso Fuji no Kawa, porque fue el que me impresionó más en el torneo pasado. Puede ser que le vaya pésimo, pero me voy con él. Me muero con él. Y en los rangos de M11 a M17 me voy con Asanoyama porque ya se ha visto con la mayoría de estos luchadores y con una batería igual en Yuryo ha terminado con un récord de 12 y 3. No creo que termine con récord de 12 y 3, pero sí creo que en la primera semana y media, cuando se enfrente contra estos luchadores y luchadores que estén obteniendo la misma cantidad de victorias para la semana 2, creo que Asanoyama tiene un poquito la ventaja y me voy con Asanoyama ahí. Me voy a guardar mis selecciones y ya quedó. Estas son mis selecciones para el torneo de enero. Y creo que se lo lleva Hoshoryu, al menos que no esté lesionado. Esa es otra, que ya se había quejado de la rodilla. Y si la rodilla está peor de la cuenta, o sea, si por ejemplo Hoshoryu se baja del torneo, me jode todo. Porque no puedes cambiar. No tienes una elección como de que, si este se va lesionado, esta es mi segunda elección. Eso no existe en este juego. Si Hoshoryu termina lesionado, esto se fue todo a la caca. Pero bueno, aquí están mis selecciones. Si quieren ser parte del juego, como ya les dije, vengan a esta página, hagan una cuenta, hagan sus selecciones. Pónganme el nombre del usuario aquí en los comentarios y los uno al establo que voy a crear aquí en esta página. Bueno, y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ya estamos súper listos para este torneo de enero que empieza en nada. Como ya saben, vamos a estar haciendo los resúmenes diarios. Los vamos a hacer igual que la otra vez. Vamos a poner al principio de resumen algunas batallas de Yuryo, las batallas que yo pienso que sean más relevantes.
También estoy pensando poner de vez en cuando alguna batalla de estos novatos que estamos viendo, que le estamos poniendo el ojo, que vienen por ahí empezando ahora en las últimas divisiones. En fin, todo esto para decir que ya vienen los resúmenes empezando en el día domingo, porque el día sábado es cuando ocurren las batallas en sábado en la noche. Así que el día domingo empezamos con el primer resumen del día 1. Como siempre, los resúmenes van a estar disponibles para todos, no solamente para los miembros. Los miembros tienen la ventaja que después de una semana y media o 2 tengo que pasar esos resúmenes a que sean para miembros solamente para que no me... Así que si quieren tener acceso perpetuo, o sea, para siempre, de los resúmenes, es la única razón por la que deberían de ser o considerar hacerse miembros del canal. Eso también y las ventajas de que todo lo que estoy sacando en este canal ahora mismo está siendo pasado a los miembros primero y después al público. Hablando de miembros, quiero darle muchas gracias a los nuevos miembros de este canal. 9 Berríos, que se unió como Sekiwake. Luchito Campos 04, que se unió como Sekiwake también. Ota 07 también se unió como Sekiwake. Y no sé cómo decir ese último nombre. Voy a decir que se dice Shingu 3D. Vamos a decir que Shingu SHNU3D, que se unió como Yokozuna. Muchas gracias por hacerte miembro del canal. Trataré siempre de hacer que esa membresía tenga valor para ustedes. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos pronto porque ya empieza el torneo. Se me cuidan y si no lo has hecho, súmate al sumo.